En la clase de hoy empezaremos comentando el ejemplo 10 de la página 22, que si recordáis, por favor, el último día indicamos que si podíais lo realizaréis en vuestras casas. Vamos a comentar las ideas básicas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la función de demanda, la función de oferta y tenemos también la información correspondiente al impuesto. A partir de aquí, primer ejercicio, resolver el equilibrio, ¿de acuerdo? Si no hubiese impuesto, lo hacemos rápidamente, sería 20 menos P es igual a P, ¿de acuerdo? Tendríamos 20 es igual a 2P, por lo tanto, tendríamos que 10 es igual a P. Bajo el supuesto de no impuesto, que no es nuestro caso, tendríamos la siguiente información. La demanda, cuando la cantidad es cero, tendríamos un precio de 20, ¿verdad? Partiría de este punto. Y la oferta, cuando la cantidad sea cero, precio sería cero. Así tenemos la función de demanda y la función de oferta. A partir de esta idea tendríamos que el punto de equilibrio, si no hubiese un impuesto, sería 10 y 10, ¿verdad? 10 el precio y la cantidad. En cualquiera de las dos fórmulas también obtendríamos 10. Pero en este caso hay un impuesto, donde el precio de la demanda es el precio de la oferta más 2. Por lo tanto tendríamos lo siguiente, precio de la oferta más 2 es igual al precio de la oferta, ¿de acuerdo? Tenemos esta información. He igualado esta función con esta, sabiendo que el precio de la demanda es el de la oferta más 2. Es decir, tendríamos 20 menos 2, 18, menos precio oferta más precio oferta, 2 veces precio oferta. Por lo tanto, 18 entre 2, 9, es igual al precio de la oferta. Por lo tanto, en este caso tendríamos que el precio de la oferta menor al precio de equilibrio anterior, que era 10, ahora es 9. Y además sabemos que el impuesto es de 2 unidades. Por lo tanto, tenemos que el precio de la demanda será en este caso 11, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esta información, hay que buscar la cantidad correspondiente de equilibrio cuando trabajamos con impuesto. En este caso puedo ir a la función de demanda y plantear que el precio de demanda es 11 o a la de oferta y que el precio de oferta es 9. Sea como sea, aquí 9 me quedaría 9, 20 menos 11, 9. Es decir, aquí tenemos la cantidad, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esta información, la pregunta B nos dice, ¿cuál es la recaudación del gobierno? Pues evidentemente será 9 multiplicado por 2, es decir, 18. 18 corresponde a este rectángulo de aquí. Recordad que rectángulo siempre es base por altura y así es como calculamos esta información. 18, recaudación por parte del gobierno. Seguidamente nos dice, ¿qué parte recae sobre los consumidores y qué parte sobre los productores? Pues en este caso, no siempre ocurrirá, el precio de equilibrio es 10. Entonces, tenemos que lo que recae sobre los consumidores es esto de aquí. La diferencia de 10 a 11 es 1, 1 por 9. Por lo tanto, 9 recae sobre los consumidores y tenemos que la diferencia de 9 a 10 también es 1. Por lo tanto, en ese caso, 9 por 1 es igual a 9, que es la parte de recaudación que recae sobre los productores. Si, por ejemplo, el precio de equilibrio sin impuesto hubiera sido 10,5, hubiéramos hecho 0,5 por 9, 4,5. Y aquí 1,5 por 9, ¿de acuerdo? 13,5. Así es como hubiéramos resuelto este ejercicio. Pero como era 10, muy sencillo. Se reparte en partes iguales en consumidores y productores. Seguidamente, excedentes sin impuesto y con impuesto. Mirad, excedente del consumidor y del productor, sin impuesto, no impuesto y cuando sí hay impuesto, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, sabemos que el precio de equilibrio es 10 y la cantidad de equilibrio es 10 sin impuesto, cuando no hay impuesto. Del 20 al 10, 10 por 10 entre 2. Sería 10 por 10 entre 2. El del productor, del 10 al 0 también hay 10. 10 por 10 entre 2. Muy sencillo. Si alguien tiene dificultades con esto, que me lo comente sin compromiso, por favor. Y si hay impuesto, tendremos excedente de consumidor será solamente este triángulo, que es 9 por 9 entre 2.
Y lo mismo ocurriría con el del productor. 9 por 9 entre 2. Así es como resolvemos este tipo de ejercicios. Y lo último que nos preguntan, la pérdida irrecuperable de eficiencia. Este triángulo que aquí podemos encontrar. ¿Corresponde a qué? 2 por 1. Base por altura entre 2. La pérdida irrecuperable de eficiencia es base, que es 2 por 1 entre 2, es decir, 1. La pérdida irrecuperable de eficiencia en este caso correspondería a 1. Así de sencillo es como se resuelven este tipo de ejercicios. Una vez tenemos esto, vamos a mirar conceptos teóricos respecto a los impuestos, fijándonos en los gráficos que tenemos en la parte inferior de la página 23 del dossier. Fijaos, tenéis 8 gráficos que iremos comentando a medida que veamos los aspectos conceptuales teóricos, ¿de acuerdo? Estos 8 gráficos se reparten en 2 filas. Primera fila tenemos 4 gráficos y segunda fila tenemos otros 4 gráficos, ¿de acuerdo? Antes de comentar estos gráficos, en la página 23, parte superior, me dice, respecto a la pérdida irrecuperable de eficiencia, comentar que, primer punto, cuanto más inelástica sea la demanda, cuanto más inelástica sea la demanda, la pérdida será más pequeña. Y cuanto más elástica sea la demanda, más grandes serán las pérdidas de eficiencia. Entonces, más inelasticidad de la demanda, menor pérdida de eficiencia. Más elasticidad, mayor pérdida de eficiencia, ¿de acuerdo? Y ahora sí comentamos ya la información correspondiente a la incidencia del impuesto. Como podéis ver, en la página 23, parte central más o menos, tenemos 2 puntos negrizos, cada uno de ellos con puntos blanquecinos. El primero recae en una mayor proporción sobre el lado de los actores con una elasticidad más rígida y tenemos 2 puntos. Y nos plantean elasticidad demanda entre elasticidad oferta mayor a 1, ¿de acuerdo? Importante, si se da esta condición, también que quede claro, planteando siempre que la elasticidad precio-demanda está en valor absoluto, pues enseña negativo, que quede clara esta información. Si esto es mayor a 1, quiere decir que la elasticidad de la demanda es mayor a la elasticidad de la oferta. Puedo poner precio-demanda o demanda, me es indistinto al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Si partimos desde este requisito, el impuesto recae en una mayor proporción sobre los productores. Recae en mayor proporción sobre los productores, ¿de acuerdo? Los vendedores, los productores, es sobre los que recae una mayor proporción del impuesto. Si fuesen iguales, si fuese igual a 1, recae de partes equitativas tanto en compradores como en vendedores. Si, por el contrario, la elasticidad demanda entre la oferta es, en este caso, menor a 1, que quiere decir que la elasticidad de precio-demanda es menor a la elasticidad de la oferta, aquí he puesto O, puedo poner S de oferta si quiero, en ese caso el impuesto recae en mayor medida, en mayor proporción sobre los consumidores. Este aspecto que quede claro desde un buen principio. Para mirar esta información, por favor, quiero que vayamos si tenemos las 2 líneas de gráficos, al primer gráfico de la primera línea y al primer gráfico de la segunda línea. Si planteamos 1, 2, 3, 4 gráficos, 5, 6, 7 y 8, que miremos gráfico 1 y gráfico 5. En el gráfico 1, fijaos que tenemos que la demanda es muy elástica y la oferta es muy inelástica. Entonces, en este caso, al ser más inelástica la oferta, ¿qué ocurre? Que tendremos un caso como este de aquí, ya que la elasticidad de la demanda será un valor bastante más elevado que el de la oferta, que será un valor más cercano a 0, más inelástica. Y ello comportará que esto sea mayor a 1. Estamos en este caso. Elasticidad precio-demanda es mayor a la de la oferta, que es más inelástica.
¿Sobre quién recae? Sobre los productores. Entonces, en el gráfico 1 se ve muy visual, como podéis ver, ¿de acuerdo? Que tenemos que el impuesto recae en mayor medida sobre los productores que no sobre los consumidores. Aquí tendríamos esta información, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que recae sobre los consumidores y todo esto sobre los productores. Recae en mayor medida sobre los productores. Una vez tenemos esto, si miráis el punto 5, lo tenemos al revés. Aquí tenemos que la oferta es más elástica y la demanda es mucho más inelástica. Tenemos en este segundo caso, este valor denominador sería mayor. Por lo tanto, tendríamos que recaería en mayor medida sobre los consumidores, tal y como podéis ver en el gráfico 5. Una vez visto esto, mirad el siguiente punto negrizo, y aquí tenemos 4 puntos blanquecinos. Primer punto, cuanto más elástica sea la curva de oferta o demanda, mayor será la pérdida irrecuperable de eficiencia siempre y cuando la otra se mantenga estable. Cuanto más elástica sea la función de oferta-demanda, si la otra se mantiene estable, mayor será la pérdida irrecuperable de eficiencia. Quiero que os fijéis ahora mismo en el ejemplo, por favor, 1 y el ejemplo 2, ¿de acuerdo? En el ejemplo 1 y 2 la oferta no cambia. Lo que cambia, si os fijáis, es la información de la demanda. En el ejemplo 1 es más elástica y en el 2 mucho más inelástica. Y fijaos en la pérdida irrecuperable de eficiencia. En el caso 1, que la función de demanda era más elástica, había una mayor pérdida irrecuperable de eficiencia que en el caso 2. Exactamente lo que estábamos comentando en este primer punto blanquecino. En el segundo nos indican, cuanto más inelástica sea la curva de oferta o demanda, menor será la pérdida irrecuperable de eficiencia si la otra se mantiene estable. Pues lo mismo que comentaba, pero cambiando la información. Mirad que en el 2 la demanda era más inelástica y cuando pasamos, en este caso, a un ejemplo más elástico, vemos como la pérdida irrecuperable en ese caso aumenta. Cuanto más inelástica sea la demanda o la oferta, manteniendo estable la otra función, en ese caso menor será la pérdida irrecuperable de eficiencia. Y lo mismo se podría ver comparando el 5 y el 6. En el 5 y el 6 vemos que la función de demanda no cambia, lo que cambia es la de oferta, siendo en el gráfico 6 más inelástica, por lo tanto, menor pérdida irrecuperable de eficiencia. Y una vez tenemos esto, vamos a comentar en el supuesto que la oferta o la demanda sean perfectamente inelástica. Si se da esa circunstancia, la parte que soporta la totalidad del impuesto es la que es perfectamente inelástica y la otra no recibe o no soporta nada del impuesto, ¿de acuerdo? Fijaos, por favor, el ejemplo 4 y el 8. Estamos hablando en este caso de dos funciones, en el caso 4 la demanda y en el caso 8 la oferta, completamente inelásticas. En el 4, como la que es inelástica es la demanda, recae sobre ese grupo, es decir, sobre los consumidores. En cambio, en el 8, como la que es perfectamente inelástica es la oferta, recae sobre los productores, ¿de acuerdo? Y por último, quiero que veamos gráficos 3 y 7, porque hablamos en el supuesto de que la oferta o la demanda sea perfectamente elástica. En ese caso, no será ese grupo el que soportará el impuesto, sino que será la otra parte la que soporte la totalidad del mismo. Si os fijáis, en el 3 la demanda es elástica y ¿sobre quién recae todo el impuesto? Sobre los productores. Y en el 7 la oferta es perfectamente elástica y recae todo sobre los consumidores. Esta información básica debe entenderse bien. Es un poco liosa, puede serlo a veces, pero es fundamental que esto lo entendamos bien, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, y antes de adentrarnos en la parte correspondiente a precios mínimos y precios máximos, vamos a plantear la información de la subvención. La subvención, a diferencia del impuesto, tendremos ejemplos como estos. Mirad, tendremos también la función de demanda, la función de oferta, pero hasta ahora
cuando trabajábamos con impuesto, el precio de la demanda era igual al precio de la oferta más el impuesto, ¿verdad? Teníamos algo así, teníamos esta información. Aquí tendríamos el precio de la demanda y aquí el de la oferta. Cuando hay una subvención, no. Tendremos que el precio de la oferta será igual al precio de la demanda más la subvención. Es decir, cuando trabajemos con subvenciones estaremos aquí y aquí. Esta distancia será la subvención. Y aquí tendremos el precio de la oferta y aquí tendremos el precio de la demanda, ¿de acuerdo? Muy importante esta información. A partir de aquí tenemos en la página 24 el tercer punto, donde tenemos que el impuesto corresponde a precio oferta menos precio demanda. En cambio, perdón, la subvención corresponde a precio oferta menos precio demanda. En cambio, el impuesto, si nos lo planteamos bien, correspondía a la diferencia entre precio demanda menos precio oferta. Pero ahora estamos comentando la información correspondiente a la subvención. Precio oferta menos precio demanda, ¿de acuerdo? Seguidamente, me dice, el beneficio de una subvención depende de la elasticidad de la demanda entre la oferta. Repito, puedo también poner aquí precio-demanda y siempre en valor absoluto. Importante, si esta división es menor a 1, quiere decir que la elasticidad del precio-demanda, en este caso, es menor a la elasticidad de la oferta. Si se da esta circunstancia, la mayor parte del beneficio corresponde al consumidor, ¿de acuerdo? Al consumidor. En cambio, si tuviésemos un ejemplo donde la división os diese mayor a 1, por lo tanto, elasticidad precio-demanda es mayor al de la oferta, en ese caso recaería o correspondería la mayor parte de los beneficios al productor. Esto también quede claro que nos lo pueden llegar a preguntar. Entonces, antes de finalizar con la parte correspondiente a subvenciones y plantear un ejemplo, quiero que veáis. Originalmente, si este de aquí es el precio de equilibrio y este la cantidad de equilibrio, ¿verdad? Tenemos aquí precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Esto de aquí correspondía al excedente del consumidor y esto de aquí es el excedente del productor. Pero cuando estamos hablando de una subvención, mirad, todo esto de aquí será el excedente del productor. Toda esta parte que estoy ahora mismo planteando, desde aquí hasta aquí, es el excedente del productor. Y el excedente del consumidor será toda esta parte de aquí. Todo esto de aquí será lo que corresponde al excedente del consumidor. Como podemos ver, en este caso, habrá un aumento. Y todo esto de aquí corresponde a la subvención. Toda esta información de aquí corresponde a la subvención. Y en este caso, lo que corresponde a la pérdida irrecuperable de eficiencia sería este triángulo, tal y como podemos observar en la parte central de la página 24. Una vez tenemos esto, vamos a ver un ejemplo. La idea será correspondiente, equiparable, análoga a la que aquí tenemos, pero vamos a plantearlo mediante aspectos numéricos. Mirad, me dice, tenemos las siguientes funciones de demanda y equilibrio. Tenemos que el precio de la demanda es igual a 100 menos Q, ¿de acuerdo? Y luego tenemos que el precio de la oferta es igual a 10 más 9Q. Una vez tenemos esto, y siempre es lo que tendríamos que realizar, es aislar la Q. Vamos a plantear la información. Lo haremos así porque así trabajaremos mejor los datos con los que analizaremos y resolveremos nuestro ejercicio. Mirad, en este caso tendríamos Q es igual a 100 menos precio de la demanda, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos 9Q, que en este caso sería igual a precio de la oferta menos 10, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos aislar completamente la Q, podríamos plantear precio de la oferta entre 9 menos 10 entre 9. Una vez tenemos esto, resolviendo el primer ejercicio donde me preguntaban precio y cantidad de equilibrio, igualamos ambas funciones. En este caso, el precio de oferta y demanda será completamente el mismo. Entonces puedo plantear 100 menos precio
es igual a precio entre 9 menos 10 entre 9. Por simplificar la información, podemos multiplicar todo por 9, ¿de acuerdo? 900 menos 9p es igual a p menos 10, ¿de acuerdo? En este caso tendremos esta información. Una vez tenemos esto, ¿qué ocurre? Que este menos 10 pasa aquí sumando y este menos pasa aquí también sumando. Tendríamos 910 es igual a 10p. Y para finalizar, ¿qué ocurriría? 910 entre 10, 91 es igual a p. El precio de equilibrio en este caso es 91, ¿de acuerdo? Seguidamente, podríamos mirar la información de la cantidad de equilibrio por aquí o, si preferimos, por esta información. Me es indiferente, ¿de acuerdo? Sea como sea, encontraríamos 100 menos 91, que sería en este caso 9, ¿verdad? Esta es la cantidad de equilibrio. Aquí se podría haber puesto precio sería 91 menos 10, que sería 81, entre 9, que sería 9, ¿de acuerdo? Así encontramos precio y cantidad de equilibrio. Pero seguidamente me dicen, encontrar el excedente del consumidor, productor, siguiente anterior, nos dan una subvención. Mirad, originalmente, con esta información, para que todo el mundo lo vea, tendríamos un excedente del consumidor que sería el siguiente. Esta información de aquí, ahora lo miramos con subvención, ¿de acuerdo? 91, si tuviésemos en este caso que la cantidad fuese 0, tendríamos que el precio sería 100, ¿de acuerdo? Y si aquí la cantidad fuese 0, ¿qué tendríamos? 10 novenos, se puede ir una con la otra, porque al final, si os fijáis, si la cantidad aquí fuese 0, tendríamos 0, o tendríamos 10 entre 9, es igual a precio de la oferta entre 9. Es decir, tendríamos, podemos quitar este 9 con este 9, 10, parte del 10, ¿de acuerdo en esta información? Entonces, si buscamos el excedente del consumidor en el momento sin poner impuesto, sería 9 por 9 entre 2. Y el excedente del productor correspondería a 91 hasta 10, 81 por 9 entre 2. Así es como plantearíamos esta información. Pero ¿qué ocurre ahora? Que hay una subvención. Y es lo que quiero que planteemos, por favor. En este caso, al plantear la subvención, tenemos que el precio de la oferta será mayor al de la demanda. Y nos plantean una subvención de 5 unidades, ¿de acuerdo? Entonces, voy a plantear otra vez esta información que aquí tenemos, pero modificando el precio de la... Voy a trabajar con esto de aquí, por ejemplo. Precio de la oferta será la demanda más la subvención. Entonces teníamos 100 menos precio demanda, precio oferta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a modificar el precio de la demanda, perdón, de la oferta, será la demanda más subvención. Mirad, tendremos 100 menos precio de la demanda es igual a precio de la oferta, que es precio demanda, más el impuesto, y entre 9 menos 10 entre 9. Recordad, por favor, que la subvención es 5 en este caso. Entonces, multiplicamos todo por 9, quedándome en este caso 900 menos 9 precio de la demanda es igual a precio demanda más 5 menos 10, ¿de acuerdo? Es decir, que con estos cálculos tendríamos 900 más 5 solamente, 905 es igual a 10 precio de la demanda. 90,5 sería el precio de la demanda. Es decir, en vez de 91 sería 90,5. Y como la subvención es de 5, este precio sería 95,5, ¿de acuerdo? Así tenemos el precio de la subvención y el precio de la demanda. Ahora hay que buscar la cantidad. Para buscar la cantidad puedo ir a el precio de la demanda, perdón, de la oferta, y plantear que es 95,5, o en el de la demanda plantear que es 90,5. Sea como sea, si lo comprobáis, os dará 9,5, ¿de acuerdo? Si tenemos la nueva cantidad y los precios de demanda y de oferta teniendo en cuenta la subvención.
Una vez tenemos esta información, mirad que quien tendrá en este caso mayor beneficio corresponderá a los consumidores. ¿Y cuándo correspondía a los consumidores? Pues cuando la elasticidad de la oferta sea mayor a la de la demanda. Lo podéis comprobar, pero se podría analizar esta información, ¿de acuerdo? A partir de esto nos preguntan el excedente del consumidor, productor y el gasto público. Gasto público muy sencillo, 9,5 por 5. Todo esto de aquí es el gasto público, ¿de acuerdo? 9,5 por 5. Y luego tenemos la información correspondiente a el excedente de consumidor y de productor. Excedente de consumidor será todo lo que estoy aquí indicando ahora mismo. Es decir, tendríamos del 90,5 hasta el 100. 9,5 por 9,5 entre 2. El excedente del consumidor cuando tenemos una subvención. Y el excedente del productor, en este caso, correspondería desde 95,5 a 10, es decir, 85,5 multiplicado por 9,5 entre 2. Así tendríamos excedente consumidor y también el excedente del productor. Una vez tenemos esta información, hemos finalizado la parte correspondiente a subvenciones y nos vamos a la información de control de precios, mínimos y máximos, ¿de acuerdo? Esto básicamente tendrá alguna utilidad cuando el Estado, por algún u otro motivo, desee plantear un precio mínimo o máximo y veremos cómo debe ser para que éste sea eficiente. Vamos a comprobar ahora mismo esta información. Mirad, planteamos en primer término la información correspondiente a un gráfico donde observemos la función de demanda y la función de oferta. A partir de esta información, como siempre, quiero que expliquemos y entendamos qué es un precio mínimo y un precio máximo. Para ello, por favor, vayamos a la página 25, parte superior, donde tenemos un precio mínimo. Es un precio fijado que generalmente debería estar, para que sea eficiente, por encima del que determina el libre mercado, y es el precio más bajo al cual se puede vender un bien o servicio mediante una intervención del Estado, ¿de acuerdo? Y el precio máximo es un precio que tiene que estar fijado por debajo del precio de equilibrio para que sea un precio eficiente y debe estar por debajo del que libremente marcaría el Estado, que sería el precio de equilibrio, ¿de acuerdo? Es el precio más alto al cual se puede vender un bien o servicio y este precio viene determinado por el Estado. A partir de aquí, quiero que os fijéis en la siguiente parte cuando un precio máximo es eficiente. Es decir, si aquí tenemos nosotros, por ejemplo, la información del precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. A partir de esta información planteamos un precio máximo. Entonces, este precio máximo será eficiente siempre que se encuentre por debajo del precio de equilibrio. A partir de esta información, ¿qué ocurre? Que el precio máximo comporta un exceso de demanda, porque a este precio máximo habría mucha más gente, compradores interesados en comprar, que vendedores en vender a dicho precio, ¿de acuerdo? Entonces, un precio máximo, al fin y al cabo, lo que comportará es que en este caso, el excedente del productor siempre disminuya, ¿de acuerdo? Hay, en este caso, una redistribución de la renta hacia los consumidores. Pero evidentemente el bienestar global disminuirá. ¿Por qué motivo? Porque habrá una pérdida irrecuperable de eficiencia. Originalmente, esto de aquí corresponde al excedente del productor y esto de ahí corresponde al excedente del consumidor. Pero cuando planteamos un precio máximo eficiente, esto sería el excedente del productor y esto que estoy indicando aquí sería el excedente del consumidor. Importante, para calcular el excedente del consumidor tendremos que buscar dos áreas, esta y esta. Sumaremos ambas áreas, un triángulo más un rectángulo. El sumatorio de ambas nos dará el excedente del consumidor y este precio sabremos buscarlo a partir de la cantidad
igual que este. No habrá ningún tipo de dificultad, como iremos viendo. Ahora planteo un ejemplo para que sea más visual, ¿de acuerdo? Aún, pero básicamente aquí tendríamos esta información: excedente productor, consumidor. Evidentemente, si hay un precio máximo eficiente, el excedente del productor disminuiría. Y este triángulo de aquí corresponderá a la pérdida irrecuperable de eficiencia. Y repito, habría en este caso excedente de demanda, por lo tanto habría escasez al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Y si hubiese un precio mínimo que fuese eficiente, partiendo de la misma idea, la función de demanda y la función de oferta, un precio mínimo eficiente tiene que estar por encima del precio de equilibrio. Y ello comportaría que una disminución del excedente de consumidor. El excedente del productor se plantearía tal y como aquí podemos observar. En este caso, al precio mínimo que estamos planteando, habría evidentemente un excedente de producción, ¿verdad? Excedente de oferta. Habría en este caso excedente de oferta. Una vez tenemos esto, aquí en este caso evidentemente la redistribución favorece a los productores, aquí favorecía a los consumidores. Para que se vea esto de forma más visual, antes de continuar con los aspectos teóricos, hoy hemos empezado la clase realizando el ejemplo de la página 22, número 10, ¿verdad? Y aquí, si recordáis, encontrábamos que la cantidad y precio de equilibrio era 10, ¿de acuerdo? Teníamos en este caso que la cantidad y precio de equilibrio era 10. Si yo planteo un precio máximo igual a 12, no afecta, porque el mercado libremente llegaría al 10. ¿Cuándo afectará? Cuando el precio máximo sea menor a 10. Me lo invento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginaos que el Estado indica un precio máximo igual a 8. En la página 22 teníamos que la función de demanda correspondía a 20 menos precio y la de oferta correspondía directamente al precio. ¿Por qué os digo esto? Porque si el precio máximo es 8, yo puedo buscar la cantidad que se va a vender a este precio, que es en la función de oferta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendríamos en este caso 8, cantidad 8. Esto partía del 0, recordad en este caso, y aquí llegaba hasta el 20. ¿Por qué estoy comentándoos esto? Para explicar cómo se calcula en este caso excedente consumidor y excedente del productor. Hasta ahora, el excedente del productor, que ha disminuido y corresponde a este triángulo muy sencillo, 8 por 8 entre 2, no tiene más dificultad. Un tanto más complejo es buscar el excedente del consumidor. Para ello tenemos que plantearnos este triángulo y este rectángulo. Entonces, yo sé que esto es 8. 8 que es la cantidad y esta es la función de demanda. Si la demanda, en este caso, la cantidad es 8, ¿cuánto valdría P? Pues vemos que sería 12, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar el excedente del consumidor, que sería el área A más el área B. Para sumar A más B, haré lo siguiente. A es 8, que es este espacio, del 20 al 12, multiplicado por 8 entre 2. 8 por 8 entre 2 corresponde al espacio de A. Y B sería este rectángulo de 12 a 8, la distancia es 4 por 8, más 4 por 8. Así es como encontramos el excedente del consumidor en estos ejemplos, ¿de acuerdo? De forma análoga buscaríamos el del productor buscando la información. Vigilad siempre en qué función buscáis, en la de oferta o en la de demanda, ¿de acuerdo? Tened eso siempre en consideración para poder llevar a término este tipo de ejercicios. Una vez visto esto, quiero que veamos en la página 25, parte central, que nos dice: cuando el sector público impone un precio máximo, se pueden producir dos situaciones. Que el precio máximo no sea efectivo porque está fijado por encima del precio de equilibrio libre en el mercado,
o que sí que sea efectivo si está fijado por debajo del precio de equilibrio. Se pueden dar estas dos circunstancias. Seguidamente, como podemos ver, el precio máximo genera escasez, como habíamos comentado anteriormente, genera escasez y, como también hemos comentado, el precio máximo favorece a los consumidores, ¿de acuerdo? Comporta una redistribución hacia los consumidores, aunque siempre cuando trabajemos con precios mínimos o máximos, el bienestar disminuye porque hay una pérdida irrecuperable de eficiencia. Seguidamente tenemos la información del precio mínimo. Lo mismo, en precio mínimo se dan dos situaciones: que esté por encima del precio de equilibrio, eso quiere decir que es evidentemente eficiente y ese precio mínimo tiene un efecto relevante, o que esté por debajo. Un precio mínimo por debajo del precio de equilibrio no nos aporta ningún tipo de efecto, ¿de acuerdo? Tal y como podemos ver en los gráficos superiores de la página 26. Esto, un precio mínimo eficiente, comportaría excedente. Y luego tenemos los efectos de la fijación de un precio mínimo, teniendo en cuenta, como ya hemos dicho, que el precio mínimo favorece a los productores. Aquí tenemos el ejemplo que estaba planteado anteriormente y me dicen, ¿cuál sería el efecto de establecer un precio máximo igual a 11? Si planteamos en este ejemplo anterior un precio máximo igual a 11, no tendría ningún efecto, ya que se encuentra por encima del precio de equilibrio, ¿de acuerdo? Y antes de adentrarnos en la parte correspondiente al comercio internacional y realizar exámenes de ejercicios de este tema 2, quiero que veamos un ejemplo de precio mínimo que sería el salario mínimo, ¿de acuerdo? Muchas veces se plantea un salario mínimo. Los pros que conlleva el salario mínimo, pues que asegura una renta a la gente que trabaja, pero los contras es que puede provocar una reducción de la demanda de trabajo y por lo tanto aumentar el paro, ¿de acuerdo? Es el problema de los precios mínimos y precios máximos, que comportan evidentemente no llegar al bienestar máximo. A partir de esta información, y ya para finalizar de forma relativamente rápida, vamos a comentar el comercio internacional y aplicación de aranceles, ¿de acuerdo? El comercio internacional corresponderá a cuando trabajemos en nuestro comercio, pero también pueda llegar un precio distinto del exterior. Y tendremos el precio internacional y el precio interno, ¿de acuerdo? A partir de aquí, muchas veces, ¿qué hacemos? Para potenciar a empresas de nuestro país, podemos plantear un arancel, que es una especie de impuesto al precio internacional. Ello comportará que el precio internacional se vea incrementado, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, en la página 27 nos plantean, antes de los puntos negrizos, me dice, si el país se abre al exterior, la ventaja comparativa determina si será importador o exportador, ¿de acuerdo? Tenéis 3 puntos negrizos. El primero, los efectos del libre comercio se pueden mostrar comparando el precio interno y el precio mundial del bien. Precio interno, precio en el país; precio mundial, precio internacional, ¿de acuerdo? El precio mundial, segundo punto, es el precio que hay en el mercado mundial genérico. A partir de aquí, también hay que comentar que si un país es exportador, aumentará su bienestar. Quiero que veáis, por favor, el ejemplo correspondiente a los aranceles que tenemos en la página 27, parte central, ¿de acuerdo? Tenemos, en este caso, que el precio internacional es menor al precio interno. Entonces, tenemos esta circunstancia. Tenemos en este caso la función de oferta y la función de demanda. Y aquí tenemos el precio y la cantidad de equilibrio, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre básicamente? Que en este caso el precio internacional es mucho más bajo. Por lo tanto, ¿qué ocurriría en este caso? Lo siguiente, mirad, de aquí a aquí serían ventas por parte de la nación.
de forma interna. Estas ventas las harían las empresas dentro de nuestro estado. Pero a partir de aquí la gente no llegará hasta este precio, se quedará en este precio, ¿de acuerdo? Básicamente, entonces de aquí a aquí serán ventas que pertenecen al comercio exterior, es decir, serán importaciones en este caso. Si este es el precio internacional y este es el precio, mundial voy a poner ahora mismo para diferenciarlo, y este el interno, ¿qué ocurriría? Que estos son ventas internas y estos son o compras cantidad interna y esto es cantidad que viene del exterior, importaciones, ¿de acuerdo? Entonces, para que el producto nacional se venda más, ¿qué se hace a veces? Se pone un arancel. Este arancel puede quedar aquí arriba o puedes quedar por aquí. Imaginaos que queda por aquí, precio mundial más el arancel. ¿Qué conseguimos con ello? Evidentemente estamos provocando una disminución de la cantidad consumida por nuestros habitantes, pero al mismo tiempo, ¿qué estamos consiguiendo? Por favor, que haya mucha más cantidad vendida por las empresas de nuestro país. De esta forma, estos serán importaciones. Las importaciones se reducen en gran escala, como podemos comprobar en este gráfico, ¿de acuerdo? Evidentemente, como podemos también analizar seguidamente, la introducción de un arancel provoca una disminución del excedente del consumidor y un aumento del excedente del productor, tal y como podemos ver a continuación. Mirad, si yo tenía originalmente, este era el precio, ¿qué ocurría? Que todo esto de aquí correspondía básicamente al excedente del consumidor. Si paso a este punto, evidentemente el excedente del consumidor habrá disminuido, sin ningún tipo de duda, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, vamos a realizar unos ejemplos tipo test, unos ejemplos abiertos y empezaremos con 4 ideas muy simples, la información del tema 3, para ya en la siguiente clase finalizar todo lo que corresponde al tema 3. Entonces, mirad, en la página 28, realizad rápidamente, por favor, el 1, el 2, el 3, el 9, 11 y 12, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 9, 11 y 12. Y en la página 29, el 2, 4, 5, 7 y 10. Os dejo unos minutos y ahora todos juntos, por favor, lo resolvemos.
Vamos a empezar, por favor, con el ejemplo 2 de la página 28, ¿de acuerdo? Aquí tenemos en este caso, si en un mercado de un bien la función de demanda se plantea de la siguiente forma. Tenemos en este caso que la función de demanda es 10 menos 2p, ¿de acuerdo? Y el precio de equilibrio es igual a 3. A partir de esta información nos dice el valor absoluto de la elasticidad precio es igual a... Entonces tendríamos, recordad, para buscar el valor absoluto de elasticidad precio-demanda corresponde a la pendiente, que es menos 2, lo puedo poner en valor absoluto directamente ya, multiplicado por P, que es 3, entre Q. La Q sería 10 menos 6, 4, es decir, 6 entre 4, 1,5. Esta es la elasticidad precio-demanda. Entonces, podemos dudar entre la B y la C. En este caso, como la función es, o la demanda en este caso, estamos en el punto que es elástica, que comporta un aumento de precios, conlleva una disminución del ingreso, ¿verdad? Por lo tanto, una disminución de precios provocará un aumento del ingreso. La correcta sería la B de Barcelona. Seguidamente, la 3. Si en un incremento del 2% de la renta comporta un incremento del 4% de la cantidad, recordad que elasticidad renta es la variación porcentual de la cantidad entre la variación porcentual de la renta. En este caso me dicen que es 4 entre 2, por lo tanto 2. Recordad que si era mayor a 0 hablábamos de bienes normales. Y dentro de bienes normales, si fluctuaba entre 0 y 1, bien necesario, por encima de 1, bien de lujo, ¿verdad? Por lo tanto, diríamos que es un bien de lujo. En la 4 me dice, dada una mejora tecnológica de la producción del bien X, si el bien Y es sustitutivo del bien X. El precio del bien Y, ¿qué comportará? ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué ocurrirá con el precio del bien Y? Aquí planteamos las funciones de oferta y de demanda. Entonces tenemos el bien X y el bien Y, ¿de acuerdo? Función de demanda y función de oferta. Y aquí exactamente lo mismo, demanda y oferta. A partir de esta información planteamos, me dice que una mejora de la producción del bien X. Bien X, una mejora. Eso comporta que la oferta se desplaza hacia la derecha, ¿verdad? Ello comportará una disminución del precio del bien X y un aumento de la cantidad del bien X, ¿sí? Y luego me habla en este caso del bien Y. El bien Y es sustitutivo, por lo tanto, si aquí la cantidad aumenta, aquí disminuirá, la demanda disminuye. Por lo tanto, cantidad disminuye y el precio también se va a ver disminuido. Por lo tanto, la respuesta correcta, la 4, sería una disminución. Luego, ¿qué más tenemos? El 9, el 11 y el 12. Vamos al 9, ¿de acuerdo? El 9, si os fijáis, es prácticamente igual que el 2. Si hacéis los correspondientes cálculos, tendríamos en este caso menos 3 por 3 entre 1, nos dará 9 y en este caso misma respuesta, disminución de precios comportará un aumento de los ingresos totales. Seguidamente disponemos del 11. Mirad, aquí tenemos la mercado de coches, elasticidad renta es 1,5 y luego tenemos también que la elasticidad precio de la demanda es menos 2. Porque no está planteado aquí en valor absoluto. ¿Cuál de estas es falsa? Importante, me dice, un incremento del 10% del precio de Volkswagen reducirá su demanda en un 20%. Claro, esto es cierto, porque elasticidad precio-demanda nos indica la variación porcentual de la cantidad entre la variación porcentual del precio. Es decir, que en este caso me dice que si esto es 10%, esto será 20%, uno en negativo, el que tenga la disminución, ¿de acuerdo? Esta es cierta, no hay duda. Siguiente, la B, me dice un incremento del 10% de la renta comportará un aumento
del 15%. Mirad, teníamos aquí que la variación porcentual de la renta, variación porcentual de la cantidad. Esto sabemos que es 1,5. Por lo tanto, si esto es 10%, esto tiene que ser evidentemente 15%. Hasta aquí la A y la B son ciertas. La C, un incremento del precio del Volkswagen producirá un aumento de ingresos. Aquí la elasticidad es, en este caso, elástica, ¿verdad? Como es elástica, recordar, aumento de precio comporta disminución de ingresos. Por lo tanto, la C es incongruente. En cambio, la D sí que sería correcta. La falsa es la C. Y luego tenemos la pregunta 12. Dice, un mercado de un determinado bien está representado por estas dos funciones, ¿de acuerdo? Dice, ¿cuál de las siguientes es la falsa? Me pregunta en este caso. ¿Qué habría que hacer? Buscar el precio y la cantidad de equilibrio. Encontraréis en este caso que el precio de equilibrio, igualando ambas funciones, corresponderá a 9,5. Precio de equilibrio corresponderá a 9,5. Y la cantidad de equilibrio corresponderá a 476. Por lo tanto, la opción A y la B son ciertas. Me preguntan por la falsa, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí podemos buscar elasticidad de la oferta y elasticidad precio-demanda. La de la oferta, ¿cómo se buscaría? Muy sencillo. Tendríamos que plantear la pendiente de oferta, que es 8, ¿verdad? 8 por el precio, que es 9,5, entre 476. Y la elasticidad precio-demanda sería menos 12, si lo planteo en valor absoluto sería 12, por 9,5 entre 476. Si hacéis los cálculos, la que será falsa será la D de Dinamarca. Con esto acabamos la página 28, nos vamos por favor a la página 29. La 2, la introducción de un impuesto, la pregunta 2 de la página 29. La introducción de un impuesto en la producción que provoca un incremento del precio de equilibrio. Mirad, por favor, vamos a mirar cuál es la respuesta correcta, en este caso, mediante un gráfico. Así tendremos más visual toda la información. Si disponemos de estos datos, tenemos en este caso la función de demanda y la función de oferta, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos el precio de equilibrio en el supuesto que no hubiese impuesto. Si tenemos un impuesto, al fin y al cabo, el precio que pagamos es este de aquí. Entonces, el precio de equilibrio evidentemente se ve incrementado. Una disminución de la cantidad de equilibrio, evidentemente. Pasamos de este punto hasta este otro punto. Y una carga tributaria superior para la parte del mercado más inelástica. Sabemos también es cierto. Por lo tanto, tenemos que decir que todas son ciertas. La respuesta correcta es la D de Dinamarca. El siguiente, el 4. Tenemos un mercado que tiene estas funciones. Tenemos demanda y oferta. 10 menos P es igual a P. Por lo tanto, la P será igual a 5. Y si la P es igual a 5, la Q evidentemente también será 5. Tenemos precio de equilibrio 5, cantidad de equilibrio también 5, ¿de acuerdo? A partir de aquí, si el Estado fija un precio máximo de 8, no afecta para nada, porque está por encima del precio de equilibrio. Por lo tanto, la opción A y B quedan descartadas. Si el Estado fija un precio máximo de 2, aquí sí. Si fija un precio máximo de 2, sí que influye determinando ¿qué comportará? Un precio máximo de 2 comportará, en este caso, escasez, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo, exceso de demanda. Por lo tanto, la 4, la respuesta correcta sería la C. El siguiente. En el mercado de un bien tenemos las siguientes funciones. 40 menos 2P, 40 menos 2P y luego 20 más 2P. Perfecto. A partir de esta información tendríamos 20 es igual a 4P. Por lo tanto, tendríamos que la P otra vez es 5. Si la P es 5, la Q será 10 en este caso. 10.
30, ¿verdad? Sería 2 por 5, 10, 40 menos 10, 30. Así encontramos la P y la Q. Precio de equilibrio 5, cantidad de equilibrio 30. Y nos pregunta en este caso, si el Estado fija un precio máximo de 2, si fija un precio máximo de 2, estamos aquí en la función de oferta, tendríamos 20 más 2 por 2, 24. Tendríamos 24, sería la cantidad que estaríamos en este caso produciendo con un precio máximo de 2, ¿de acuerdo? Vamos a mirar, se genera un exceso de demanda. Claro, habrá exceso de demanda que será igual a ¿cuánto? Aquí tengo el 24, voy a mirar esto. Si tenemos que el precio es 2, me voy 40 menos 2 por 2, es decir, 40 menos 4, 36. El exceso de demanda, en este caso, es de 12 unidades. ¿La cantidad intercambiada será 30? No, será 24. Y la C, se ofrecerán 6 unidades menos que antes. Pues evidentemente esta es la correcta. La 7 me dice, ¿qué efecto tendrá establecer un impuesto a los productores por unidad vendida? Esta es conceptual, lo que ya hemos explicado a la clase de hoy. La correcta sería la A, ¿de acuerdo? En la 7. Y por último, la 10, si oferta y demanda se desplazan hacia la izquierda, es decir, tenemos aquí oferta hacia la izquierda y demanda hacia la izquierda. Partimos de este punto hasta este punto. La cantidad disminuye, pero no sabemos qué ocurre con el precio. Por lo tanto, la respuesta correcta sin duda sería 10D de Dinamarca. Y para finalizar la información de este tema 2, quiero que hagamos, por favor, en la página 31 el ejemplo 1 y del 3 quiero que hagamos solamente el ejemplo A. Podéis hacer todos ellos, pero para hacer algo un poco distinto, quiero que hagamos la información correspondiente al ejemplo A, ¿de acuerdo? En este caso, un segundo, oferta. Vale, sí, haced esta información, ¿de acuerdo? Miremos, por favor, la información del ejemplo 1 entero, página 31, y el 3, el A, por favor. Y ahora todos juntos lo corregimos.
Vamos a empezar ahora mismo resolviendo el ejemplo 1 de la página 31, por favor. Aquí nos plantean en primer término que calculemos el precio y cantidad de equilibrio, es decir, igualar ambas funciones, la de demanda y la de oferta. Tenemos 1000 menos P es igual a P menos 200. Nos quedaría 1200 es igual a 2P, por lo tanto la P sería en este caso 600. Sabiendo que la P es 600, la Q corresponderá a 400, ¿de acuerdo? Así hemos planteado ya la primera parte del ejercicio. Suponemos que el Estado fija un precio máximo de 500. Entonces, en este caso, como el precio máximo es inferior al precio que de equilibrio, evidentemente será efectivo. En este caso, la función de demanda parte desde el 1000. Y la función de oferta sería, en el supuesto que la Q fuese 0, la P sería 200, ¿de acuerdo? Importante para hacer bien los cálculos. Aquí tendremos 600 y la Q, que vale en este caso 400. A partir de esta información nos dicen un precio máximo de 500. ¿Cuál sería la situación del mercado? Pues en este caso, evidentemente, habría un exceso de demanda, porque a este precio habría mucha más compradores dispuestos a comprar este precio que vendedores a vender a este mismo precio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cuál es este exceso de demanda. En primer término, me voy a la función de oferta y miro cuando el precio sea 500. Si es 500 menos 200, 300. Y me voy a la función de demanda y voy a mirar si el precio fuese, en este caso, 500. 1000 menos 500, cantidad es igual a 500. Por lo tanto, sin duda en este caso, tendríamos un exceso de demanda de 200 unidades. En este caso, si me preguntasen por el precio y la cantidad de equilibrio con el precio máximo de 500, sería precio 500 y cantidad 300, porque la cantidad que demandan los compradores no pueden ofrecerla los vendedores. Luego tenemos el C, calcular el exceso de demanda o de oferta, en este caso exceso de demanda, y ya hemos comentado que es equivalente a 200, y luego me dice que representemos gráficamente los efectos de la introducción de este precio máximo. No tiene más dificultad que esto. Todos los ejemplos, tanto de la 30 como 31, son de impuestos o también a veces precios máximos. Veréis que no son nada dificultosos. Si a alguien le cuesta uno de ellos, que me lo comente. Os he planteado el 3 porque es un poco distinto en el planteamiento inicial. Sabemos que la demanda de mercado es igual a el agregado de las demandas individuales. ¿Por qué os digo esto? Y lo mismo con la oferta, que la oferta de mercado es igual a la suma horizontal de ofertas individuales, es decir, la oferta agregada. Si os fijáis aquí tenemos una función de demanda, en el ejemplo 3A de la página 31, ¿de acuerdo? Tenemos la función de demanda que os plantean 2000 menos 50p, ¿de acuerdo? Tenemos esta información, 2000 menos 50p. Y seguidamente disponemos de la función de oferta, que corresponde en este caso a 2p, pero muy importante, tenemos 100 empresas y cada una de ellas tiene esta función. Por lo tanto, como es agregada, se va sumando una empresa más otra más otra. Como todos tienen la misma función, multiplicamos por 100 y la función de oferta será 200p. Esto es lo que quería que en este caso viésemos y supiésemos aplicar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, igualaremos ambas funciones. 2000 menos 50p es igual a 200p. 2000 es igual a 250p. La P será 8 y por lo tanto podemos buscar ya la información de la Q, que sería 200 por 8, 1600. Así
y hemos obtenido esta información a partir de un caso un tanto distinto al que trabajamos hasta ahora, ya que hemos tenido que trabajar con la suma horizontal de las funciones de oferta. Una vez tenemos esto, nos adentramos ya en la información del tema 3. Solamente miraremos hoy algún concepto teórico de las primeras 3 páginas. Serán aspectos que no serán nada complejos. Ya en la siguiente nos adentraremos más en el tema 3 comentando aspectos un poquitín más dificultosos. Pero ya veréis que todo es prácticamente teórico en este tercer tema. Aquí hablamos de empresas y mercados, ¿de acuerdo? Primero aquí hablamos de los errores del mercado y la intervención del Estado. Y nos plantean ejemplos de posibles situaciones de mercado con errores, que son competencia imperfecta. Ya lo veremos y lo estudiaremos, pero básicamente monopolio, oligopolio y competencia monopolística son los 3 tipos de ejemplos que estudiaremos. Información imperfecta, cuando los compradores específicamente no disponen de suficiente información. Luego tenemos bienes públicos, que son bienes que el Estado consigue otorgar a toda la población y puede comportar un seguido de problemas que veremos luego. Y luego tenemos las externalidades, que son efectos no deseados de las acciones provocadas por un agente económico, ¿de acuerdo? Estas externalidades son de 2 tipos, básicamente. Las tenemos en 2 puntos blanquecinos. Tenemos las positivas, que es efecto positivo, que podría ser, por ejemplo, vacunación, educación, I+D, si hay ejemplos de efectos positivos, externalidades positivas. Y luego tenemos las negativas, ¿de acuerdo? Que puede ser la contaminación de una empresa, el tránsito, el ruido correspondiente, son ejemplos de externalidades positivas y negativas. Seguidamente, aquí tenemos con un poco más de tranquilidad explicada la teoría correspondiente a las externalidades, que como bien hemos dicho pueden ser o positivas o negativas, ¿de acuerdo? El objetivo básicamente es tener en cuenta esta información, leerlo bien. Y luego tenéis en la parte inferior de la página 32 la internalización de las externalidades, ¿de acuerdo? Aquí básicamente indicar que existen 2 tipos de soluciones para solucionar estas externalidades, las públicas y las privadas. Las privadas se basan en el teorema de Coase, ¿de acuerdo? Que es una negociación entre las partes. Es la mejor opción siempre y cuando no haya costes por la transacción, que es algo que acostumbra a ocurrir. Y luego tenemos las soluciones públicas, en aquellas que el gobierno interviene e intenta resolver, ¿de acuerdo? Tenemos medidas de orden y control y políticas basadas en el mercado. Respecto a las medidas de orden y control, diferenciamos las prohibiciones, por ejemplo, no poder contaminar a partir de cierto nivel, y las obligaciones, que por ejemplo el personal sanitario deba vacunarse. Y luego tenemos políticas basadas en el mercado, mediante aspectos que ya hemos visto en el tema anterior, como pueden ser los impuestos, que básicamente nos servirán para corregir externalidades negativas que producen un aumento del precio, o las subvenciones. Para corregir externalidades positivas, muchas veces subvencionamos el bien. Y en tercer término tenemos los permisos transferibles, es decir, una limitación de permisos, ¿de acuerdo? Básicamente. Una vez tenemos esta información, vamos a mirar las externalidades que podemos ver negativas y positivas en la producción, ¿de acuerdo? Si os fijáis en el ejemplo que tenemos en la página 33, el primero de ellos, que nos habla de externalidades negativas, podéis ver la información correspondiente al equilibrio actual y el equilibrio social óptimo. En este caso, el equilibrio social óptimo comporta una cantidad que es menor a la cantidad correspondiente en la situación de equilibrio actual. En estos casos, como podéis ver, en el caso de que haya una externalidad negativa en la producción, se puede plantear el impuesto. El efecto de dicho impuesto es básicamente conseguir
que el coste marginal privado, es decir, lo que le cuesta a la empresa producir, incluyendo el impuesto, sea igual al coste marginal, es decir, lo que le cuesta a la sociedad, incluyendo a la empresa, que se produzca. Esta es la idea, básicamente, cuando estamos planteando un impuesto que se denomina el impuesto piguviano con tal de solucionar externalidades negativas en la producción. Y luego tenemos la información de externalidades positivas en la producción. Aquí, como podemos ver, el equilibrio actual tiene una cantidad inferior a la del equilibrio socialmente óptimo, tal y como podemos ver en este gráfico, ¿de acuerdo? Este tipo de ejercicio, de situaciones, la intervención del Estado generalmente consiste en implementar una subvención a la producción, ¿de acuerdo? Luego tenemos de forma análoga la información de externalidades negativas y positivas en el consumo, como podemos ver en este caso, ¿de acuerdo? Aquí nos habla de la información de externalidades negativas en el consumo, donde la cantidad o equilibrio de cantidad socialmente óptimo es menor también al equilibrio actual. Y lo mismo ocurre en la parte derecha, en las externalidades positivas en el consumo, la cantidad de equilibrio socialmente óptimo es mayor a el equilibrio actual. Todo esto son, mediante impuestos y subvenciones, las decisiones que toma el Estado, es decir, el sector público. Pero, como bien decíamos, también existe el sector privado, a partir del teorema de Coase, ¿de acuerdo? Aquí no es necesario, es decir, es innecesaria la intervención por parte del Estado. Este teorema, y se basa básicamente en la negociación entre las partes. Este teorema tiene ciertas críticas. En primer término, y muy importante, que los costes de negociación no son nulos. Si partimos de que negocian de forma sin tener ningún coste, perfecto, pero esto no acostumbra a ocurrir. Y en segundo término, que los agentes afectados por la externalidad resultan ser de difícil identificación, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, en la próxima clase ya empezaremos a comentar los diferentes tipos de bienes y ya nos adentraremos también en la producción y costes correspondientes. Todo esto ya lo veremos en la siguiente clase, donde comentaremos más bien aspectos teóricos e iremos analizando todas aquellas partes correspondientes al tema 3 y mirando ejercicios básicamente tipo test, porque si os fijáis, por favor, a partir de la página 43 tenéis los ejercicios que corresponden a este tema y todo es teórico. No veremos ejercicios numéricos tan complejos como los que mirábamos en el tema anterior. Lo dejamos por aquí hoy y en la próxima clase finalizaremos toda esta información teórica conceptual del tema 3. Mucha suerte.